Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a las televisoras públicas que se enlazan con esta señal. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa haciendo contacto hasta Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información respecto a lo que día con día informa la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Y las cifras más recientes de la OMS cifran en 416.000 los casos mundiales y 18.589 las muertes por COVID-19, aunque de acuerdo con datos más actualizados que van enviando los distintos ministerios de sanidad de los países afectados, podríamos estar más cerca del 500.000 de contagiados y superando las 22.000 muertes. Un dato para la esperanza es que en algunos de los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, se han reportado en las últimas 24 horas menos casos o menos fallecidos que en la jornada anterior. Un dato que podría mostrar que se ha llegado al pico de la pandemia en esas zonas, aunque la OMS ha señalado que aún es pronto para confirmar que sea así y es mejor esperar a ver qué cifras se reportan desde allí en los próximos días. En todo caso, el número de nuevos casos globales diarios en los últimos 3 días parece haberse estabilizado en alrededor de 40.000 contagios por día, una cifra estremecedora, pero que al menos no está creciendo desde el pasado martes. En este contexto de cifras algo más estables, pero con mucha cautela, la OMS ha advertido hoy a regiones especialmente afectadas, como Europa, que los sistemas sanitarios no deben bajar la guardia y han de prepararse para posibles segundos o terceros picos de la pandemia. El jefe de la Oficina Europea de la OMS, Hans Kluge, aseguró que la actual crisis debe ser afrontada no como una carrera de sprint, sino como un maratón, y señaló que debe servir para aprender lecciones y poner a partir de ahora la salud en lo más alto de la agenda política, sin cometer el error de pasar rápidamente página cuando lo peor haya pasado. El responsable europeo de la OMS reconoció que Asia ha mostrado en esta pandemia estar mejor preparada, gracias en parte a la experiencia de haber sufrido mayores crisis sanitarias en pasados años, como las causadas por otros coronavirus, como el SARS y el MERS. Sus sociedades están mejor preparadas para medidas drásticas, reconoció, aunque insistió en que a la hora de aplicar estas debe buscarse un equilibrio entre la salud, el impacto socioeconómico y los derechos humanos. Reporta desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Mire, el número de muertos que ha rebasado, pues ya en muchos países la cantidad por cientos, ha puesto a prueba los diferentes sistemas de salud. Es lo que opina el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, y dice también que esto podría cambiar en América Latina al aplicar medidas mucho más restrictivas. En términos de que si no queremos precisamente estar en una etapa que requiera mitigación de la enfermedad más que contención de la enfermedad, se tienen que tomar esas medidas extremas de aislamiento social. No se diga distanciamiento, el distanciamiento es algo que entendemos más como medidas personales de protección, pero el aislamiento social son las medidas masivas que en términos digamos muy prácticos son la suspensión de eventos masivos, la suspensión de actividades escolares presenciales, todo lo que ya hemos conocido, y el cierre de bares, de casinos, salones de fiestas, etcétera, ¿no? Creo que es lecciones aprendidas de países como China, lecciones aprendidas de países como Corea del Sur,
El caso de Corea del Sur fue medidas más extremas, tempranas, lograron muy rápida contención, en momento medidas verticales respaldadas por la propia milicia y la propia policía de diferentes localidades, pero finalmente lograron el objetivo y en un tiempo récord. Es el caso de Corea del Sur. En contraposición, el caso de Reino Unido, ellos apostaron originalmente a un concepto un poco diferente, que fue el de permitir la historia natural de la enfermedad, permitir lo que se conoce como el que haya presencia de la inmunidad de manada o que ocurra esa respuesta inmune de manada, considerando que los grupos vulnerables era a quienes predominantemente había que proteger y eventualmente para los que había que preparar el sistema hospitalario de atención. Ese fue otro modelo que están modificando. ¿No funcionó, doctor? ¿No funcionó del todo? No funcionó del todo, lo están modificando para extender las medidas a la contención al resto de la población. Los dos son modelos que en un momento dado se analizan ante la dinámica de una epidemia de esta naturaleza, pero ahora vuelvo al caso de América Latina. En el caso de América Latina, tomar estas medidas, aprendiendo de la experiencia vivida en otros países, es fundamental. Número uno, en América Latina, particularmente, los recursos pueden estar un poco más limitados. Entonces, contener mucho más temprano esta epidemia resulta fundamental. Claro. De ahí que algunos países incluso lo están haciendo de manera tan radical como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Y por otro lado, me parece que en la medida en que más pronto haya contención, también el impacto económico a mediano y largo plazo va a ser menor, porque al principio pareciera que el impacto económico, pues sí, es también una catástrofe. Sí, pero si consideramos que 14 días, que es el periodo de incubación, podrían ser esos 14 días de aislamiento social estricto, pero de verdad estricto, podríamos tener una gran diferencia en las curvas de crecimiento en los países de América Latina. Termino este comentario con lo siguiente. Hay una publicación que compara el ritmo de crecimiento de la epidemia en diferentes países. China, que fue el epicentro, sorprendentemente, aunque tuvo la mayor parte de casos, alrededor de 90,000, sigue teniendo algunos casos, pero China tuvo un crecimiento menos rápido de la pandemia, por ejemplo, comparado con Italia, que tuvo un crecimiento exponencial, España, Estados Unidos, luego está Irán, luego está los Estados Unidos y, China y Corea del Sur, precisamente a quien me refiero de esas medidas de contención tan radicales, fue quien tuvo el crecimiento de la pandemia menos rápido. Viajamos hasta Costa Rica. Ahí nuestra compañera Mercedes Agüero, jefa de información de noticieros de la televisora pública, nos informa precisamente sobre la situación por la que hoy atraviesa este país centroamericano. Tenemos las 7 provincias, nosotros somos un país pues bastante pequeño, pero ya se ha confirmado casos prácticamente en las 7 provincias. Tenemos gente contagiada de rangos de edad desde niños de 2 años hasta 87 años, personas de 87 años. Actualmente se han descartado también 1,400 personas de haberse contagiado con este virus y también tuvimos la buena noticia este fin de semana de que 2 personas que han padecido la enfermedad ya fueron dadas de alta. De hecho, eran 2 extranjeros
que llegaron al país ya con síntomas. Estos pasaron 2 semanas y resto en cuarentena, y después de haber confirmado que ya no tenían la presencia del virus, pues fueron dadas de alta. Contarles que bueno, que el país prácticamente está trabajando a media máquina, no se ha paralizado al 100% la economía o el movimiento del país. Nosotros, primero que todo, contarles, no tenemos la figura del toque de queda, digamos, como la tienen otros países. Constitucionalmente esto aquí es prácticamente, o sea, es imposible, no está incluido como una medida, pero también no se ha querido por parte de las autoridades de gobierno paralizar al 100% del país por los efectos que esto pues tendría para la población, para la economía. Sobre todo, mucha de esta economía son emprendimientos, son pequeños negocios, y el efecto que eso podría tener para el país es muy grave. Entonces, prácticamente el gobierno ha estado intentando como una labor de malabarismo. Por un lado, sí, pidiéndole a todas las personas que no tengan que salir necesariamente a las calles, que se mantengan en su casa, que no salgan. Se han cerrado parques, todas las escuelas están cerradas, los centros universitarios también, todos los lugares de centros de reunión públicos, cines, teatros, todos los bares también están cerrados. Básicamente lo que se mantienen son servicios básicos, digamos, habilitados. Los bancos han habilitado horarios especiales para la atención de adultos mayores. Y el llamado constante a la población ha sido: si no tenga que salir de su casa, no salga. Hay muchísima gente haciendo teletrabajo también. Y por otro lado, insistiendo muchísimo en el lavado de manos y en todas las medidas que el Ministerio de Salud ha girado para intentar contener un pico de contagios, digamos, muy elevado y concentrado en un poco tiempo. Hasta el momento, según reportaba ayer el ministro de Salud, estas acciones han ido dando pues esos resultados, porque hemos tenido crecimientos de un día para otro, pero no han sido no se ha notado como un pico disparado, que es un poco lo que se quiere prevenir, de que no se dé una concentración de casos al punto de que se puedan colapsar los centros médicos. Por otro lado, también se han tomado un montón de medidas a nivel económico, a nivel legislativo, incluso aprobación de proyectos urgentísimos para, por ejemplo, ayer se aprobó un proyecto para permitir al gobierno un endeudamiento por $500 millones para que pueda hacer frente tanto a las acciones inmediatas para controlar la pandemia como los efectos que esto va a provocar en el largo plazo. También se han aprobado leyes para flexibilizar la jornada laboral, para que las entidades financieras y el mismo Estado pueda permitir a los contribuyentes el pago de diferido de impuestos o retrasar por algunos meses el pago de los impuestos, de las cuotas también de préstamos bancarios y demás. Pues son una serie de medidas que se han venido tomando también de cara pues a hacer frente a esta situación, pero es un poco el panorama que tenemos en el país. China, el origen de esta pandemia, poco a poco comienza a ver la luz en torno a esta enfermedad. Nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE en China, nos informa. Aquí en China siguen preocupando los casos de coronavirus llegados desde el exterior, que continúan al alza. Se han detectado 39 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son de viajeros llegados al país desde otros focos mundiales de la pandemia. Según el último recuento, no hay ningún caso nuevo a nivel local. Ante esta situación, el país está adoptando medidas más estrictas para evitar los casos importados. Por ejemplo, desde ahora los vuelos a Pekín se desvían hacia otras 12 ciudades. Mientras, la ciudad financiera de Shanghái ordena a los que lleguen que se sometan a pruebas de ácido nucleico para comprobar si han contraído el coronavirus. Por su parte, el gobierno de Hong Kong decidió prohibir la entrada de los no residentes durante los próximos 14 días. En este momento, toda persona que entre en la ciudad financiera de Hong Kong debe someterse a una cuarentena de 14 días. Además, la Administración General de Aduanas de China ha anunciado medidas más estrictas como la desinfección de vehículos y cuarentenas en los puertos. Por otra parte, hay 9 fallecidos más en China, según el último recuento. Estas muertes se produjeron en la provincia de Hubei.
en concreto en su capital de Wuhan, que es el epicentro donde estalló el brote. La buena noticia es que ni Hubei ni Wuhan registraron nuevas infecciones por quinto día consecutivo. El número total de infectados desde el inicio de la pandemia supera las 80.000 personas en China. Además, han muerto más de 3.000 personas. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia Jesús Centeno. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la Pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara. Y mire, morir en tiempos de COVID-19 se ha convertido en una situación realmente triste, y es que muchos de estos pacientes lamentablemente tienen que morir solos y aislados. Con la familia, amigos y la red de contactos en cuarentena, morir significa despedirse del mundo en soledad, porque en algunos países no está permitido realizar funerales debido a la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Justo en España, la asistencia a un funeral al que acudieron unas 60 personas en Vitoria terminó con la cuarentena en una parte del barrio. El actor de la serie de televisión Gomorra, Luca Francese, publicó un video en el que narra cómo pasó 24 horas encerrado en casa con el cadáver de su hermana muerta por COVID-19 sin que las autoridades fueran por el cadáver. Italia, que rompió el récord de muertes varios días, llegó a contabilizar 793 muertes en tan solo 24 horas, es decir, 33 muertes por hora. Por ello, el cementerio de Bérgamo, en Lombardía, se saturó a tal grado que vehículos del ejército desfilaron por el centro de la ciudad con decenas de fallecidos para su incineración en otros puntos. En México, el estado de Querétaro prohibió la realización de funerales o velatorios como medida para evitar contagios. Así, los fallecidos por COVID-19 serían incinerados. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice que las enfermedades como COVID-19 suelen ser cíclicas y que también resurgen a lo largo del tiempo, como ha ocurrido con la influenza. Las pandemias como esta y la de 2009 nos enseñaron, sobre todo la del 2009, que los picos epidémicos que ocurren tienen luego reverberancias en los siguientes meses y a veces en los siguientes años. Con influenza H1N1, no digo que esto vaya a ocurrir con COVID-19, no lo sabemos, pero hay que estar preparados para un fenómeno de esa naturaleza. Un primer pico que prácticamente duró durante todo el 2009. Luego, durante el 2010, ocurrió algo similar, casi a un año de distancia, y aunque luego fueron menores hasta que se convirtió en una enfermedad estacional, mientras tanto, sí pueden ocurrir esos fenómenos. Así es que sí habrá que estar muy atentos a esa situación que también puede ocurrir con COVID-19. Además, menciona el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez que los ensayos clínicos que se realizan para el tratamiento de COVID-19 en el mundo se están llevando a cabo en diversos países del orbe, y algunos de ellos ya comienzan a dar algunos resultados. Hay una publicación del fin de semana en la revista New England Journal of Medicine, en donde estudian a 199 pacientes graves que requirieron hospitalización, incluso algunos terapia intensiva. Los dividen en dos grupos. En un grupo las medidas terapéuticas son solo de soporte, y el otro grupo recibe, además de las medidas de soporte, un medicamento llamado Kaletra, del que hemos hablado aquí mismo, que es un fármaco útil para pacientes infectados con VIH. Este medicamento Kaletra, que tiene la combinación de lopinavir, ritonavir,
estaba resultando uno de los primeros candidatos para tratar infecciones graves por COVID-19. Lamentablemente, en este primer estudio de 199 pacientes graves, los que recibieron lopinavir y ritonavir, es decir, Kaletra, no tuvieron gran beneficio adicional comparado con el grupo que solamente recibió medidas de sostén y de soporte en hospitalario. Probablemente entonces Kaletra no vaya a ser un fármaco de gran utilidad con relación a COVID. Por otro lado, el fármaco conocido como cloroquina, que sale el presidente de Estados Unidos a anunciarlo como el fármaco más útil para esta enfermedad. Me parece que el anuncio fue un poco anticipado. Se requiere la publicación de los ensayos clínicos, porque además son ensayos clínicos, algunos de ellos realizados en pacientes con enfermedad severa y otros pacientes con enfermedad leve, moderada. Es un fármaco que puede producirse a gran escala, es un fármaco que puede resultar más económico, indudablemente es más económico, es un fármaco del que conocemos además cuáles podrían ser los efectos secundarios porque se ha usado por años contra malaria, paludismo. Entonces, hay mucha esperanza sobre cloroquina y esperemos que los resultados sean positivos en ese sentido, pero están muy próximos a salir en mayor escala. Nos trasladamos a Perú. Ahí nuestra compañera Ana Romero, corresponsal de la Universidad San Martín de Porres en Perú, nos actualiza la situación en su país. El Ejército y la Policía Nacional están patrullando la ciudad desde que se dio el estado de emergencia. Y lo que hay que recalcar es que hay mucha solidaridad de las personas quienes entregan alimentos a nuestras fuerzas del orden. Así también, las empresas privadas están sumando y apoyando al Estado en estos momentos de difícil situación. El Banco de Crédito ha donado 100 millones de soles que van a beneficiar a 2.8 millones de familias que viven en pobreza y pobreza extrema. Así también las universidades han puesto a disposición sus laboratorios, personal especializado, entre otros recursos. La pandemia, Belén, ha generado una crisis económica global sin precedentes que tendrá un gran impacto en el Perú. En primer lugar, los efectos externos como la caída del precio de las materias primas, la reversión de los flujos de capitales y la menor demanda externa ya están impactando en los mercados financieros, el tipo de cambio y la actividad económica. Sin embargo, los efectos negativos más importantes sobre la actividad económica y el empleo vendrán por las fuertes medidas de confinamiento y contención sanitaria que son necesarias para contener la expansión de la pandemia. El gobierno ha reaccionado con importantes medidas para mitigar este impacto. En el lado fiscal, por ejemplo, se han adoptado varias medidas de incremento del gasto para pensiones inmediatas, cerca de $600 millones para la atención de la emergencia sanitaria. Asimismo, se han transferido a sectores sociales $110 millones para equipamiento. Para atender a la población más vulnerable, se ha aprobado un bono de $110 por familia, que ya se empezó a cobrar desde el día de hoy. Estas medidas, aunque importantes, serán claramente insuficientes para atender la paralización de las actividades de una población que en un 70% se encuentra en la informalidad. De otro lado, las empresas afectadas tendrán cargas impositivas que podrán posponer, pero respecto a las cargas financieras y laborales, se genera la necesidad de medidas que amortiguen la caída de ingresos por la paralización económica. De lo contrario, se podría afectar al sistema financiero y toda la cadena de pagos. En ese sentido, se espera que se anuncien más medidas de carácter económico para mitigar el impacto del coronavirus que podría llevar al país a su primera recesión desde la crisis de 1998.
Italia sigue luchando intensamente por abatir el COVID-19 que hoy por hoy ha cobrado la vida de miles de sus habitantes. Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, nos informa. Hola, ¿qué tal? Sí, como bien decís, los fallecidos ya superan los 6.800 tras morir 743 personas en 24 horas. Y esto además rompió con la tendencia de 2 días anteriores en la que se habían ido descendiendo los decesos. Sin embargo, hay una luz de esperanza en la pandemia, ya que los contagios sí que se están reduciendo levemente en los 3 últimos días. Actualmente los positivos son 54.000. La Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles que Italia podría alcanzar el pico de transmisiones esta misma semana. El asistente del director general de la OMS, Ranieri Guerra, dijo que este descenso en la velocidad del crecimiento de los contagios es un factor muy positivo, pero habrá que esperar al final de esta semana o los primeros días de la próxima para comprobar si las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno están dando resultados. Como sabéis, en Italia están prohibidas todas las actividades productivas no esenciales, cerradas las escuelas, universidades, lugares de ocio, negocios, excepto los de primera necesidad, y también están limitados los movimientos de las personas solamente a razones laborales, de salud o de necesidad. Las autoridades han endurecido en los últimos días las multas para aquellos que incumplan las normas y se puede multar hasta con 3.000 euros a quienes circulen por las calles sin motivo justificado. También se han prolongado hasta el 3 de abril las limitaciones de movilidad en trenes de cercanías y el cierre de algunos aeropuertos italianos. El sector sanitario sigue pagando un alto coste por atender esta emergencia. Más de 5.000 profesionales del sector están infectados, 30 médicos han fallecido y los sindicatos médicos piden que se garanticen los instrumentos de protección individual para los trabajadores de este sector. Y como también sabemos, la región de Lombardía sigue siendo el principal foco, sus estructuras sanitarias están colapsadas y falta personal, y por eso allí está fluyendo hacia allí la ayuda internacional que está recibiendo Italia. Están trabajando desde ayer en un hospital de campo de la ciudad de Crema, una brigada médica cubana con 52 médicos y enfermeros, y Rusia también ha mandado 14 aviones militares con personal y material, y China ya ha enviado hace 2 semanas un cargamento de 31 toneladas de material y 9 especialistas con experiencia en Wuhan, el epicentro de la pandemia en el gigante asiático. Las autoridades machaconamente repiten que hay que quedarse en casa. Ya casi no se puede salir para nada. Incluso si tienes que bajar a comprar comida, no lo hagas todos los días. No vayas todos los días al supermercado, vete cada 3 días o cada 4 días. Cuanto menos salgamos, mejor. Pero lo que sí ha surgido toda una serie de actividades y de ofertas y de cosas para pasar el encierro. Numerosas organizaciones, músicos ofrecen todo tipo de cosas para pasar las horas. Bueno, aparte de que mucha gente estamos teletrabajando desde casa, ¿no? Pero vamos, casi todos estamos haciendo cosas el fin de semana. Yo hago mis clases de gimnasia por internet con mi grupo que se conecta al profesor. Pues se están abriendo a la red de forma gratuita películas, música, un montón de cosas. La verdad que se está volcando mucho todo el mundo. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Uno de los retos que nos ha planteado el COVID-19 es cómo sobrevivir en medio del aislamiento social, que por cierto se ha convertido en una de las medidas más efectivas para evitar los contagios. Los expertos opinan y además proponen que este aislamiento se lleve a cabo realizando las tareas
con horarios y disciplina, porque de lo contrario, cuando regresemos a nuestras actividades habituales en calle, será mucho más complicado retomar la cotidianidad. Cansancio y fatiga, comer más y aumentar de peso, así como cambios en el sueño, pueden ser efectos físicos en el periodo de aislamiento por COVID-19, explicó Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental en México. Los efectos emocionales del aislamiento podrían traer aburrimiento y desánimo, aumento de miedo, pánico, mal humor o enojo, estar demasiado alertas a cualquier síntoma y constante miedo de contagio. Sentir que es injusto estar bajo resguardo, disminuir la tolerancia y generar peleas o conflictos, dormir de más y no hacer las actividades del hogar, aumento en el consumo de sustancias y ser un riesgo de violencia en la pareja. Hay que recordar que es temporal y pensar que aislarse contribuye a la salud de otras personas, por ello la Secretaría de Salud recomienda utilizar la tecnología para tener contactos con los familiares y, si es posible, para continuar con las actividades laborales y con las actividades académicas. Como ya mencioné, también los niños tendrán actividades escolares. Buscar siempre tratar. Además, es necesario diseñar una rutina para tener sensación de control, tener horarios para comer y dormir, evitar ver televisión por largos periodos, hacer ejercicio, buscar actividades manuales para distraerse, que los niños se levanten a la misma hora, tener actividad escolar, recreación y juego, informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué pasa con los menores, con los niños de cara a esta pandemia de coronavirus? Mucho se ha hablado de si son portadores asintomáticos o si incluso ya hay algunos casos reportados a nivel mundial que sí han presentado síntomas. Los expertos nos hablan precisamente sobre este grupo poblacional. No hay una inmunidad total de los niños respecto a esta enfermedad. China, a sus 3 meses de pandemia, reporta el 1% de niños contagiados. Quiere decir que estamos hablando entre 7,000 niños. Pero de estos 7,000 niños, solamente 15 requirieron servicios complejos de salud. Lo que estamos viendo es que todavía es mucho menos el índice de morbilidad, o sea, de complicación de esta enfermedad en la población pediátrica. Y también creemos que hay más posibilidad de ser portadores asintomáticos que presenten menos síntomas y por lo tanto estos sean un vector respiratorio que habría que controlar y que estar con mucho cuidado, ¿verdad? Si revisamos la pirámide poblacional, México tiene alrededor del 30% de su población pediátrica, ¿no? Entonces, somos diferentes y el comportamiento puede ser diferente que en otros países como Italia, como España, donde hay más adultos. Y creo que México debe estar más al pendiente de cómo evoluciona. Incluso podremos, al final de esta enfermedad, creo que producir mucha información literaria para el mundo respecto a qué pasó con el COVID-19 y los niños. Los niños pueden presentar síntomas respiratorios leves, pueden presentar fiebre y se dice que es el 50%, O sea, al final llama la atención que no es un signo importante para decir tienes COVID, que el niño tenga fiebre. Hay tos, la tos es seca. Hay malestar en la garganta, lo que nosotros conocemos como odinofagia. El niño está decaído, el niño está con malestar general. Y básicamente hay otros niños que no presentan fiebre, pueden presentar síntomas respiratorios y estar presentando datos de COVID-19. Ahorita viene una época muy importante respecto a la situación que vamos a empezar a hacer pruebas para determinar. Creo que esto va a ser crucial para entender qué pasa con el COVID-19 y la población pediátrica de Jalisco y la población pediátrica mexicana. Podremos establecer si todas esas gripas que estamos viendo en el transcurso de estos días corresponden a COVID-19 o si estamos también frente a otros virus que tradicionalmente circulan en esta temporada, ¿no? Como virus, como rinovirus, como sincitial respiratorio, como influenza. Creo que este es un momento crucial para entender si estos niños que vemos que no están graves son portadores de COVID-19. Y es importante decirles esto porque si la población
que más sufre es la población adulta mayor. Nosotros tenemos una conducta de que los abuelos son nuestras nanas, ¿no? Entonces, llamar a la población de que en este momento, antes de que sepamos realmente qué está sucediendo con los niños mexicanos, evitar juntar a nuestros niños con nuestros adultos mayores. Creo que eso es importante porque no conocemos toda la dispersión de la enfermedad. Aquí en México tenemos reportes de China que tenían muchos niños y ellos sí hacían la recomendación de no acercarlos con adultos mayores porque podrían ser portadores en su momento del virus. Y como debemos de explicar precisamente a los niños, a los adolescentes, la situación especial por la que hoy atravesamos, los expertos nos aconsejan. Con el niño es complicado hacer una enseñanza de todas estas cosas que estamos haciendo de prevención. Ese es uno de los motivos por los cuales las escuelas están suspendidas, porque ellos se convertían en un foco o en un vector difícil de controlar, ¿sí? Creo que esa es una de las explicaciones más importantes y aquí hay algo muy importante. Como te decía, esta sociedad recurre mucho a los abuelos para la educación, ¿sí? Y por eso estamos en espera de qué va a suceder con esta población pediátrica en especial y con la transmisión de ellos con vectores respiratorios hacia otros adultos. También es importante que todos estos niños que están contagiados pues tienen un foco conocido hasta el momento, un transmisor, pero vamos a saber en las próximas semanas si ellos también pueden desarrollar transmisión autóctona. Lo más importante es explicarle al niño la situación, ¿sí? Esto es algo que puede estar causando miedo y pánico y creo que como papá tienes la responsabilidad de explicar al niño por qué estamos en casa. Posteriormente, hacerle una explicación sobre el virus de una manera didáctica y si le explicamos la transmisión, ¿sí? que el virus viaja y cae en las superficies, podemos empezar a hacer medidas de control con el lavado de manos, enseñarle a que no se toque la cara, limpiar, como papás, limpiar los juguetes, evitar darle besos y evitar que la gente le dé besos a nuestros hijos, porque esta es una manera muy fácil de contagiar, y hacer en casa actividades que no asusten al niño sobre el virus, sino que lo insten a trabajar en contra de él, ¿verdad? Y con el tema de somos héroes, todos somos héroes, podemos manejar esta enfermedad en los niños. Te estoy hablando preescolar y escolar. Los bebés, pues obviamente no vamos a hacer tanta intervención psicológica, pero sí muy importante lavarte las manos antes y después de cambiar pañales. Lavarte las manos antes de alimentarlo. No permitir contacto cercano con otros niños que no sean de tu núcleo familiar, ¿no? No permitir que le den besos y evitar esos acercamientos que tiene la gente con los bebés de agarrar las manos o apapacharlos, porque estamos instando a la sana distancia. El psiquiatra Francisco Javier Ramírez Barreto también nos dice cómo sobrellevar este aislamiento en familia y él propone una comunicación constante con los diferentes integrantes de la familia y también la posibilidad de expresar las emociones. Es importante entender que esta medida, primero, es una medida muy importante porque es la mejor forma de contención de la transmisión del virus, ¿sí? Cuando tú entiendes el propósito, de entrada ya empieza a tener una idea del por qué hay que hacerlo, ¿cierto? Lo segundo que nosotros recomendamos es entender qué me está pasando y qué le está pasando a mi familia, ¿sí? Poder anticiparme a mis emociones, ¿sí? Principalmente el temor, que es la emoción inicial, ¿sí? Por toda la información que estoy recibiendo y que mucha de ella no necesariamente es una información adecuada. Por lo tanto, sí recomendamos nosotros que se acerquen a los canales de comunicación o en redes sociales de gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud, de organismos internacionales, de los propios medios de comunicación que son serios y que a través de eso podamos tener una idea muy clara de cómo es nuestra información. Posterior a esto es identificar
¿Qué emociones estoy empezando a percibir? Es decir, si estas emociones son la tristeza, el enojo, la frustración, puede ser que esté esta combinación entre miedo y enojo por tener que estar aquí y poderlo verbalizar, es decir, poderlo hablar. ¿Sí? Esto ayudaría a integrar una comunicación más directa con los otros miembros de la familia, donde te permitiría a ti poder entender qué está pasando también a tu alrededor. Es decir, qué está pasando con tus hijos, qué está pasando con tu esposo o tu esposa, qué está pasando con tu papá o mamá que vive contigo, ¿sí? Porque es importante que abramos esta comunicación, dado que muchas veces no lo hablamos porque no queremos preocupar más y sin embargo estamos preocupando más el seno familiar. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que es importante encontrar las medidas adecuadas, incluso informar de manera adecuada. No es lo mismo cómo vas a informar a un pequeñito en edad escolar que a un adolescente, Exacto. que a un adulto mayor que a lo mejor le cuesta más trabajo el poder comprender ahora por qué tengo que estar encerrado. Primero reconocerte a ti, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, para poder después poderlo verbalizar y entender a los demás. Y esto te va a ayudar a comprender mejor la situación, incluso a conocer mejor a tus hijos o a tu pareja. Nuestra compañera Desiree Lozano, reportera del portal Planas Digitales en Venezuela, se puso en contacto con nosotros para contarnos también cómo se vive la situación hoy por hoy en este país sudamericano. Hola, ¿qué tal, Belén? Un saludo a ti y a todo el auditorio del Canal 44. Bueno, te voy a comentar que el 13 de marzo, recién en Venezuela, se dieron a conocer por el gobierno de Nicolás Maduro los 2 primeros casos. A raíz de allí, al día de hoy, se contabilizan 84, que esa es la cifra que da el gobierno de Nicolás Maduro, aunque el gobierno interino de Juan Guaidó habla de más de 200 casos. De estos 87 casos que tenemos ya reportados y confirmados desde el 13 de marzo, 2 están en situación de estado crítico. Las medidas que tomó el gobierno para enfrentar la pandemia comenzaron el 13 de marzo con una cuarentena social, es decir, todo el mundo a sus casas. Sin embargo, no se había mandado a cerrar todo, sí se habían suspendido las clases a todo nivel, más no se habían suspendido los trabajos, la gente seguía trabajando. De hecho, el lunes nosotros pasamos por nuestra oficina. Luego del martes se hicieron un reforzamiento de las medidas y se endurecieron un poco más hasta el viernes de la semana pasada, donde la cuarentena era obligatoria, no te permitían circular a menos de que tuvieras tapaboca, pero podías salir al automercado, podías salir a la farmacia, todo lo demás estaba cerrado. A raíz del aumento de los casos y del lunes, entonces empezaron un reforzamiento mucho mayor de las medidas en las que estamos ahorita, en la que solamente una persona por familia puede salir a comprar víveres o medicinas, debe llevar tapabocas y guantes para poder salir. Las afectaciones económicas, bueno, Venezuela es un país que tiene ya muchos años en recesión, y esto va a traer muchísimos más problemas, sobre todo por la caída del precio del petróleo, que es el principal producto que tenemos nosotros, nuestro producto bandera. No te pudiera decir qué tan terrible puede ser, pero ya estamos viendo las consecuencias. Entonces, algunas medidas económicas que ha tomado el gobierno es, por ejemplo, suspender los alquileres, suspender los intereses, suspender, marcar la inamovilidad laboral hasta diciembre. Algunas medidas, no sé si sabes, en Venezuela la inflación es muy alta, nosotros estamos en un proceso hiperinflacionario y encima la caída de los precios del petróleo para nosotros es muy grave. Entonces no te puedo contar qué es lo que nos podemos imaginar de lo que nos va a venir pronto. Bueno, con esto terminamos. Para Coronavirus, la pandemia desde Caracas, Venezuela, informó Desiree Lozano Zorrilla. Hacemos una pausa breve, regresamos con mucho más.
Esta semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado muy importante a los mandatarios en el mundo, dejar de lado las guerras que hoy por hoy enfrenta el mundo para atender prioritariamente la gran batalla que se libra hoy en contra del COVID-19. Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, el COVID-19. Este virus no entiende de nacionalidad, ni de etnia, facción o fe. Ataca a todos sin tregua. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. Los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas, pagan el precio más elevado. Y también son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19. No olvidemos que en los países devastados por la guerra ha habido un colapso de los sistemas de salud. Los profesionales de la salud, ya escasos, han sido con frecuencia atacados. Los refugiados y otras personas desplazadas por conflictos violentos son doblemente vulnerables. La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. A las partes beligerantes les digo, cesen las hostilidades, dejen de lado la desconfianza y la animosidad, silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan, para ayudar a crear corredores a fin de que pueda llegar la ayuda vital, para abrir oportunidades de valor incalculable para la diplomacia, para llevar esperanza a los lugares más vulnerables al COVID-19. Inspirémonos en las coaliciones y el diálogo que poco a poco van tomando forma en las partes rivales para permitir nuevas formas de hacer frente al COVID-19. Pero no solo eso, necesitamos mucho más. Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Ahora, eso es lo que la familia que somos la humanidad necesita más que nunca. El psiquiatra Francisco Javier Ramírez Barreto también nos ofreció algunos consejos sobre cómo tratar algunos grupos de la población, particularmente en casa. Nos referimos a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores. Lo primero es no desesperarnos de tener que repetir una y otra vez y de manera constante el por qué lo estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo como familia, ¿sí? Papá no te puedo, o mamá no te puedo visitar, pero te voy a estar llamando diario. Y a lo mejor te voy a poner en la línea a mis hijos para que platiquen un ratito contigo, ¿sí? Pero es importante que no salgas. ¿Sí? Si se te ofrece algo, voy. Y a lo mejor al siguiente día vuelvo a repetir la misma instrucción. Claro. ¿Sí? O sea, si entendemos el contexto que las personas adultas mayores, ¿sí?, necesitan también esta constante retroalimentación, ¿sí? Y no terminamos nosotros regañándolos porque, ya te lo dije ayer, es que no me haces caso. No, es que uno tiene que entender que la situación es especial y por ende amerita cuidados especiales. Más allá de también cuidar las medidas higiénicas, ¿sí?, de los cuidadores, también tiene que ver con que este diálogo interno que yo te decía de poder identificar cuándo me estoy sintiendo más cansado, me estoy sintiendo más irritable, ¿sí? Y también buscar estrategias para poder pasar mayor tiempo activo con esta persona adulta mayor a la que estoy cuidando, ¿sí? A lo mejor jugar más juegos interactivos con ellos, ¿sí?, que pudieran ser juegos a lo mejor muy sencillos, como puede ser hasta jugar gato, ¿no? Pero que esto ayuda también a no solo pasar el tiempo, sino ayuda a mejorar su estado cognitivo del adulto mayor. Primero hay que ser muy claros con ellos en la información de acuerdo a su edad. Y yo aquí sí les diría, uno conoce muy bien a sus hijos y sabe cómo mencionarles las cosas, como si nos hacen caso, ¿sí? Pero también entender que es otro grupo que siempre te va a estar preguntando una y otra vez, ¿por qué? O ya puedo salir, o ya cuándo se va a acabar esto, ¿no? Y uno tiene que volver a reiterar la información. Y por eso tiene uno que armarse de tranquilidad de que este es el proceso que sigue. Claro, no es lo mismo cómo se lo planteas a un chiquito de 2, 3 años, ¿sí?, que cómo se lo vas a plantear a un chico de 11 años, 12 años, ¿no? Claro.
Claro, o a un adolescente. O a un adolescente aún más. Y por ejemplo, mucho con los adolescentes es explicarles, esto no es por ti, es por los abuelitos, es por nosotros, tus papás. O sea, tenemos que generar una conciencia social de que al hacer esto nos estamos cuidando todos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, sí cuesta trabajo, pero también se puede hacer uso, por ejemplo, en los adolescentes, de que la comunicación con sus amigos sea a través de en línea, ¿no? Que hagan videollamadas o que formen grupos de videollamadas y que, bueno, pues sí se van a estar confinados, pero eso no implica que no puedan estar en contacto con sus amigos. En todo el mundo los sistemas de salud se han activado, pero también los ámbitos académicos, los científicos que tanto están trabajando para encontrar de manera rápida un fármaco o una vacuna que haga frente a COVID-19. También ha sido importante la presencia de las universidades, como esta, la Universidad de Guadalajara y también la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreciendo atención psicológica durante la contingencia de COVID-19. La UNAM, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia, a través de una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico a los integrantes de su comunidad que lo requieran durante la contingencia por el COVID-19. En colaboración con el Departamento de Informática Biomédica, se ofrecen consultas a los universitarios que lo soliciten. También se les orientará a quienes, por su condición, necesiten acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS y a otros centros médicos. En un comunicado, la UNAM señaló que es frecuente que en estas emergencias las personas sientan miedo por contagio, amenaza de sus vidas, a la seguridad y al funcionamiento de la cotidianidad, lo que genera diferentes grados de temor hasta llegar al pánico, malestar depresivo y problemas de conducta. Para recibir atención se debe ingresar a la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde debe llenarse un formulario de tamizaje, luego programar la cita en la agenda de la plataforma. Y aunque algunos científicos creen que faltan millones de virus por descubrir, en este momento se centran en el cómo se desarrolla el coronavirus. Varias miles de especies de virus han sido clasificadas hasta ahora, aunque los científicos creen que aún quedan millones por descubrir. Solo algunos cientos causan enfermedades en los humanos. Muchos de esos patógenos infecciosos, incluyendo el que causa el COVID-19, se transmiten por medio de gotitas cuando alguien infectado tose o estornuda. Un virus es poco más que una colección de información genética protegida por una capa de proteína. No se considera un organismo vivo porque, a diferencia de estos, no produce su propia energía. Para crecer debe robar energía a otro. Y para replicarse, el coronavirus necesita invadir células vivas como las que se encuentran en el pulmón del ser humano. Un virus como el SARS-CoV-2 se acopla en receptores específicos de la membrana externa de una célula. Luego puede ser absorbido completamente por esta o inyectar su secuencia genética en el interior. Así, el sistema celular es intervenido para crear más envoltura y secuencias virales. Una vez constituidos, los nuevos virus salen de la célula infectada para infectar a otras. En ese proceso, suelen matar a la célula anfitriona. Hasta aquí llegamos con este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos por habernos acompañado y le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.